Bueno, ya se está grabando. Ya habíamos terminado, ¿verdad? El tema de raíz. Vamos a comenzar con el tema de tallo. Siempre viendo primero, perdón, siempre viendo primero la parte de la morfología y luego la parte de la anatomía. Entonces, primero recordemos el tallo, ¿verdad? Cómo es su morfología. Vamos a saber que va a estar compuesto por nudos y entrenudos, ¿verdad? El entrenudo va a ser el espacio entre dos nudos y el nudo va a ser aquel responsable de producir o tener una hoja o una rama. Dentro del tallo también vamos a encontrar otras características propias que van a ser las yemas, que pueden ser yemas axilares y yemas terminales, y las estípulas. Dependiendo los tipos de tallos, podemos encontrar algunas estructuras como van a ser las lenticelas, que van a ser estructuras que van a ayudar al proceso de intercambio de gases en algunas especies. Entonces, igual, esta es una parte de repaso de Botánica 2, ¿verdad? Con respecto a la morfología. El tallo va a ser el órgano que va a estar sosteniendo a las hojas, a las flores y a los frutos. Y por lo general va a ser cilíndrico. Ustedes ya saben que hay familias, ¿verdad? Que van a tener tallos con otra forma, no cilíndrica. Por ejemplo, en el caso de verbenácea, que pueden ser los tallos jóvenes cuadrados. En el caso de ciperácea, que los tallos suelen ser triangulares. En el caso de algunas lamiáceas, que los tallos van a ser varias veces angulados, etcétera. Entonces, obviamente va a poseer nudos sobre los que se van a desarrollar las hojas. Puede o no ser fotosintético, y esta característica de si es o no es fotosintético va a estar dada de acuerdo al hábito de esa planta. ¿Qué quiere decir esto? Pues si es una herbácea, incluso a veces algunas arbustivas, sí pueden ser tallos fotosintéticos. Pero cuando ya son de hábito árbol, ya no son fotosintéticos. Algunas epífitas también van a tener tallos fotosintéticos. Y este tallo, pues ustedes ya saben que puede ser tanto aéreo como subterráneo. Entonces, en el tallo vamos a distinguir esas partes. Primero es el nudo, que los nudos van a ser las partes salientes en donde los brotes se van a unir al tallo. Ese va a ser el lugar de encuentro de los haces vasculares que vienen de diferentes direcciones, y hasta cierto punto los nudos se encargan de ordenar esos haces vasculares que vienen de diferentes direcciones. Ya después del nudo, pues pueden volver a estar desordenados esos haces vasculares, ¿verdad? Pero en el nudo sí suelen estar bien ordenados. Esto sucede cuando, por ejemplo, ustedes corten, si tienen cerca de su casa una rama de piper, ¿verdad? Justo en los nudos, que ya ven que una de las características en el caso del género piper, de la familia Piperaceae, es los nudos abultados. Corten así con la mano ese nudo, háganle fuerza y van a ver que incluso fácilmente se va a cortar. Y allí van a poder observar ustedes un montón como de puntitos. Esos puntitos van a ser los haces vasculares que en ese caso en el nudo están bien ordenados, por así decirlo. Luego tenemos los entrenudos, que los entrenudos van a ser partes del tallo que van a estar comprendidas entre los dos nudos. Y por último, pues tenemos las yemas, que pueden ser yemas terminales o yemas axilares, y las yemas van a ser nada más abultamientos que al desarrollarse, pues nos van a dar origen a nuevos brotes, ¿verdad? Nuevas ramas, nuevas hojas, incluso algunas veces nuevas flores. ¿Cuáles van a ser las funciones del tallo?
Pues la principal va a ser sostener las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Recordemos que el tallo ya constituye el sistema del vástago. Y otra de las funciones también de ese tallo va a ser el transporte de los carbohidratos y otros compuestos que se producen durante la fotosíntesis entre las raíces y las hojas, porque recordemos que la fotosíntesis se va a estar dando principalmente en las hojas. Entonces, todos esos azúcares que se están produciendo en las hojas tienen que llegar a todas partes de la planta, porque van a ser de la forma en que las células van a tener sus sustancias de reserva, ¿verdad? Que en algunos casos pueden llegar incluso a los tallos subterráneos, que en este caso suelen ser reservantes, como en el caso de la papa. Ahí podemos observar un esquema, ¿verdad? De un corte transversal, bueno, un corte longitudinal, perdón, de un tallo, y vamos a observar diferentes características. Por ejemplo, vamos a tener los vasos leñosos, que si se fijan, estos vasos leñosos tienen unas flechitas que van hacia arriba. Esa es la savia bruta, quiere decir que esto es el xilema que está llevando, ¿verdad? Todas las cosas que están absorbiendo las raíces hacia todas las demás partes de la planta. Y luego tenemos el floema, que está en estas otras células. Estas otras células, si se fijan, tienen características diferentes, ¿verdad? Con respecto al xilema. Este floema va a ser el encargado de llevar la savia elaborada, como comúnmente se le dice o como coloquialmente se le dice, que no es más que los productos de la fotosíntesis, ¿verdad? O sea, C6H12O6. Cuando ustedes ven esas células, vean que hay diferentes comunicaciones. Una de las principales comunicaciones entre las células adyacentes del, bueno, de todas en realidad, no solo de estas que están acá con el floema, van a ser los plasmodesmos. Y una comunicación entre las diferentes células que van a estar componiendo el floema van a ser los vasos cribosos, que van a estar dados por una placa cribosa. Esa placa cribosa va a estar entre las dos células. Entonces, debido a eso, es que se pueden dar el diferente transporte de los materiales, ¿verdad? Uno va a llevar agua, sales minerales, y el otro va a llevar los productos de la fotosíntesis, como son la glucosa. El tallo pues se va a diferenciar de la raíz porque va a tener la presencia de nudos en los que se insertan las yemas axilares y las hojas, y por su geotropismo negativo. Esa va a ser pues la principal diferencia con respecto, ¿verdad? A las raíces. Obviamente siempre van a haber algunas excepciones. Por ejemplo, en Araquihipogia, ¿verdad? Que ustedes saben que cuando va a dar el fruto se entierra, ¿verdad? El maní se entierra. Entonces ahí ya no tiene un geotropismo negativo, sino que tiene un geotropismo positivo. Pero solo esa parte de tallo donde se está formando el fruto, ¿verdad? Acuérdense, siempre hay excepciones. Y en cuanto a la clasificación de los tallos, pues sabemos que se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Uno es por su hábito, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener tallos aéreos, que estos van a crecer por encima de la tierra. Y de acuerdo con la dirección que se dé su crecimiento, los tallos aéreos pueden ser rectos o ascendentes, si van de forma vertical, que es la mayoría de los tallos que nosotros conocemos, o algunos pueden ser rastreros en forma horizontal, que van sobre la tierra. Entonces, casi siempre cuando este tipo de tallos ocurre, quiere decir que hay la formación del estolón, ¿verdad? Que es un tipo de tallo modificado. Y aparte de los tallos aéreos, pues también vamos a tener los tallos subterráneos. Y que en este caso los tallos subterráneos van a crecer debajo de la tierra, van a presentar catáfilos, que van a ser las hojas rudimentarias,
Y vamos a tener tres tipos de tallos subterráneos, como son los tubérculos, los rizomas y los bulbos. Entonces, el ejemplo más típico de tubérculo van a ser las papas, ¿verdad? Porque van a ser tallos que van a estar almacenando sustancias nutritivas. Van a tener un crecimiento limitado dependiendo de la especie, ¿verdad? Porque en el caso de la papa hay diferentes especies de papas, desde las que son muy pequeñas, del tamaño de una chibola o canica, hasta aquellas que incluso pueden tener el tamaño de una bola de boliche. Obviamente de esta diversidad de papas, pues no tenemos en El Salvador, pero sí en los Andes peruanos, que es de donde se originó la papa. O bueno, más bien de donde se ha domesticado las papas a todo el mundo. Eh, Estos tubérculos habitualmente no van a tener raíces, va a ser bastante raro que las originen y suelen durar solo un periodo vegetativo. O sea, cuando estos tubérculos dejan el sistema del vástago, el sistema aéreo, ¿verdad? Esas papas suelen degradarse cuando están adentro de la tierra. Más de alguna va a quedar viva y es lo que va a dar origen a más plantas eh, en el siguiente periodo vegetativo. En el caso de las orquídeas, más que todo en las que son epífitas, estas tienen tubérculos caulinares, que en ese caso se van a llamar pseudobulbos y que van a estar especializados para almacenar agua, al contrario de la papa que está especializada para almacenar almidón. También tenemos los de tallos subterráneos que son de tipo rizoma, que en este caso son alargados y van a tener también un grosor variable. Van a crecer horizontalmente a diferentes profundidades en la tierra según las especies, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el jengibre se puede crecer justo encima de la tierra, pero siempre de forma horizontal. Pero van a haber otras especies como por ejemplo la lengua de suegra o sanseviera o espada del diablo, como la quieran llamar. Esta sí necesita por lo menos un par de centímetros de profundidad en su rizoma para poder desarrollarse de la mejor manera. La mayoría de estos tallos, ¿verdad? Van a actuar como órganos de reserva de nutrientes. Por ejemplo, en el caso de eh, el jengibre, ¿verdad? Que es jengibre officinale, pues ya ven que dentro de sustancias de reserva están aquellos compuestos que le dan el aroma característico, ¿verdad? Un tanto a limón y picosito. Y, por ejemplo, en algunos helechos que también sabemos que tienen este tipo de tallos. Luego tenemos los bulbos, que los bulbos van a ser tallos muy cortos y erectos que usualmente van a tener una forma de disco, van a tener una yema terminal que va a estar rodeada de varias hojas carnosas y que van a estar densamente superpuestas, convertidas en órganos de reserva, que en ese caso se van a llamar catáfilas y van a estar recubriendo el ápice y lo van a estar protegiendo. Y este es el ejemplo típico, ¿verdad?, de la cebolla y del ajo. Aquí tenemos, ¿verdad?, un esquema de un respectivo ajo. En el dibujo podemos observar que esa cascarita que tiene afuera va a ser una túnica de protección. Cuando nosotros cortamos el ajo, nos vamos a observar casi siempre que el centro del ajo va a tener como una consistencia amarillita, ¿ya? Y todo el demás ajo es como blanquecito. Entonces, lo que está como típicamente blanco va a ser la túnica de reserva y al centro va a estar la respectiva yema, esa yema que va a dar origen, ¿verdad? A las hojas. ¿Y de dónde vienen? Del platillo, ¿verdad? Cuando ustedes están sacando los dientes de ajo, los están quitando del respectivo platillo, de ese platillo del cual, por cierto, emergen las raíces.
Y tenemos el caso de Allium cepa también, que es pues la cebolla, ¿verdad? Que es el mismo fenómeno que sucede con este, el ajo. Luego tenemos los cormos. El cormo también es un tipo de tallo modificado, ¿verdad? Estos son tallos aplanados y de reserva que van a tener nudos y entrenudos pues bastante cortos. En el caso de algunas plantas perennes, estas son las que van a presentar cormos y lo que va a suceder es que en alguna etapa de su vida van a perder las partes aéreas, o sea, ya no va a estar como ese sistema del vástago aéreo. Y esto va a ocurrir sobre todo en climas fríos durante la época invernal, conservando únicamente su parte subterránea. Entonces, esto ocurre con algunas orquídeas terrestres que acá en El Salvador tenemos, ¿verdad? Y se encuentran casi como en la zona de Perquín, bueno, en lugares de montañas y que el clima es un poquito más fresco. Por ejemplo, orquídeas del género Bletia y también los gladiolos, ¿verdad? Que son de estas flores que se ponen en las iglesias. Según su consistencia, también podemos, ¿verdad?, clasificar los tallos de diferentes formas. Una de estas es los tallos herbáceos, que esto se va a tratar de aquellos tallos que nunca van a desarrollar tejidos adultos o secundarios, o sea, no van a desarrollar crecimiento secundario, por lo que tienen una consistencia suave y frágil y por lo general van a ser fotosintéticos. También tenemos las cañas, que la caña es un tipo de tallo herbáceo hueco que no se ramifica. Este lo vamos a encontrar en muchas monocotiledones. Bueno, más que todo, solo en monocotiledones. Eh, y pues es el tallo típico, ¿verdad? De los miembros de la familia de las Poaceae o Gramináceas. Pero sin embargo, hay diferentes tipos de tallos herbáceos de tipo caña, ¿verdad? Por ejemplo, el cálamo, que es para algunas plantas acuáticas. El bambú, ¿verdad? Es un ejemplo típico de caña, porque es un tallo hueco y no se ramifica. Luego también tenemos, por ejemplo, los tallos volubles, que en ese caso van a ser tallos flexibles y enrollados en un soporte. Esto es lo que sucede con el frijol, lo que sucede también con la planta parásita del género Cúscuta. Y tenemos los tallos trepadores, que van a ser tallos que se van a fijar a un soporte mediante zarcillos, como en el caso pues de la uva, ¿verdad? Que es vitivinífera. Luego tenemos los zarcillos como tales. Estos zarcillos pueden ser ya sean tallos, hojas o peciolos modificados y especializados del que se sirven ciertas plantas trepadoras para sujetarse a una superficie o a otras plantas. Y la finalidad de esto es simplemente tratar de llegar a lugares donde haya una mejor calidad de luz solar disponible para realizar sus respectivos procesos vitales. Luego tenemos el escapo, que en este caso el escapo es más que todo un escapo floral que va a servir de sostén a flores y posteriormente pues a los respectivos frutos. Este escapo floral se encuentra muchísimo en las orquídeas y bueno, el cálamo que ya lo habíamos mencionado antes. Según su consistencia, ¿verdad? También pueden ser leñosos y arbustivos, no solo herbáceos. En el caso de los leñosos, van a ser aquellos tallos rígidos y duros que no tienen color verde porque ya no presentan clorofila y que obviamente tienen crecimiento secundario. Luego tenemos los tallos arbustivos. Estos llegan a desarrollar pues tejidos secundarios, pero solo en la región próxima a la base.
manteniendo la parte superior de la planta siempre con tejidos jóvenes. Entonces, por eso es que vamos a encontrar varias plantas herbáceas que en la base cuesta cortarlas, ¿verdad? Esto es porque ya desarrollaron crecimiento secundario, pero en la parte de arriba siguen verde e incluso pueden seguir realizando el proceso de fotosíntesis y es incluso más, hasta más fácil de cortar un pedazo de esa parte de ese tallo. En cuanto al árbol más alto del mundo, pues es secuoya, ¿verdad? Su peso, el tronco de esa secuoya pesa alrededor de 1.385 toneladas. Entonces, pues ya ven la magnitud, ¿verdad? De el tallo leñoso. Un ejemplo de tallo arbóreo, en este caso, que es más que todo en grosor, obviamente producto de crecimiento secundario, son los baobabs. En cuanto a la huehuete, ¿verdad? El Taxodium mucronatum, que tiene una circunferencia de 42 metros y una altura de 40 metros, tiene un diámetro, ¿verdad?, de 14,05 metros y es considerado el árbol más grueso del mundo. Ustedes ya conocen esa historia de la noche triste. Que por cierto, justo en noticias de hace 1 o 2 semanas, este, varios mexicanos, le voy a llamar, están pidiendo que ese árbol ya no se llame el árbol de la noche triste, sino que se llame el árbol de la victoria. Si lo vemos desde el punto de vista español, ¿verdad? O malinchista, pues obviamente es el árbol de la noche triste, porque Hernán Cortés chilló allí la derrota que sufrió en mano de los aztecas. Pero eh, este, esta propuesta de cambio de nombre, el árbol de la victoria, pues tiene que ver más con sus orígenes, ¿no? Con este reivindicar el papel de sus poblaciones nativas en México. Yo estaría de acuerdo en que se le llame el árbol de la victoria, mejor, en vez del árbol de la noche triste. Bueno, también tenemos algunas modificaciones estructurales, como en el caso de las espinas, ¿verdad? En este caso, la espina caulinar, que no es más que una rama modificada y bastante lignificada, que sirve como defensa contra los depredadores. Eso es en caso, ¿verdad?, de los aguijones, ¿verdad? Que solo está formado por tejidos corticales y cuyos haces vasculares no entran a esa estructura. Por lo tanto, son fáciles de cortar o de arrancar. Y el ejemplo típico de esto es en los tallos de rosa. Sin embargo, cuando son espinas, las espinas cuesta arrancarlas y es porque a esas estructuras decurren los tejidos vasculares que vienen desde el tallo. Entonces, es más difícil de cortarlas. Luego tenemos algunos tallos modificados, como el caso de los cladodios, que son, que son tallos planos y suculentos, que son típicos de muchas especies de cactáceas, sobre todo las del género Opuntia. Estos tallos son fotosintéticos y también son tallos de reserva porque pues ayudan al almacenamiento de agua. Y también esos tallos pues pueden servir en el proceso de autoclonación. Esto es porque uno de esos cladodios pues se cae, ¿verdad? Y si las condiciones son las adecuadas, a partir de ese cladodio se puede formar una planta completa nueva, ¿verdad? Pero obviamente sigue siendo un clon. Luego tenemos el estolón, que va a ser un tallo cuya yema apical va a tener la capacidad de formar raíces adventicias, lo que le va a permitir formar nuevas plantas. Y obviamente esto es pura clonación, ¿verdad? Ahí tenemos dos ejemplos, el ejemplo típico que es la fresa, pero también tenemos esas otras bromelias que están ahí arriba.
Y esto también sucede pues con todos los zacates, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la importancia económica del tallo? Pues sabemos que como alimentos se utilizan varios, como son el de Solanum tuberosum, ¿verdad? Papa, casi todos comemos papa, por lo menos una vez a la semana. Colocasia esculenta, ¿verdad? Que es la malanga. Saccharum officinarum, que sabemos que es la caña de azúcar y es fuente de sacarosa. Y también pues para producir etanol, ¿verdad? O sea, que es un alcohol que es utilizado en su momento como biocombustible. Y de la canela, ¿verdad? Que acordémonos que del árbol lo que le quitamos es la corteza, ¿verdad? Del tronco. Entonces esa corteza, cuando está verde, se enrolla y ya cuando se seca, pues queda así enrollada y dura, ¿verdad? Y eso es a partir de Cinnamomum verum o Cinnamomum sinaiticum. Esta parte del video de la madera comestible ya no se lo voy a compartir porque pues ya lo hemos visto en Botánica 2. Así que eso lo paso. Ustedes también saben que la madera se emplea, ya sea en la construcción de edificios, muebles, barcos, aeroplanos, también como piezas de automóviles, instrumentos musicales y equipos deportivos, ¿verdad? Como bats de béisbol, raquetas, etcétera, aunque algunos polímeros más resistentes económicos como los plásticos han sustituido algunos implementos deportivos, ¿verdad? Porque antes las raquetas pues sí eran de madera, ¿verdad? Pero ahora ya no. Eh, También para postes de electricidad, cercas, palillos, fósforos, ataúdes, juguetes, mango, bueno. En fin, ¿verdad? Y algo que es bastante importante es la producción del papel, ¿verdad? Que es a partir de la pasta de celulosa, que se utiliza ampliamente para fabricar papel, cartón, papel celofán, que el celofán es a partir de la viscosa, y algunos textiles importantes como el caso del rayón. Permítanme.
Hola, ahí van a disculpar, pero creo que porque me estaba sonando muy fuerte, me empezó a salir sangre en la nariz y me puse a oler un poquito de alcohol para que se me tancara. Bueno, continuando, bueno, ya hemos visto esto de la producción. También a partir de las fibras que podemos encontrar en el tallo de muchas especies, sobre todo en el caso del Linum muscitatissimum, ¿verdad? De donde se saca la tela del lino, que pues ustedes ya saben es una de las telas más caras, ¿verdad? Y aparte cuesta muchísimo plancharla. En el caso del cáñamo, de cannabis sativa, sobre todo de la planta masculina, ¿verdad? Se saca esa fibra. En el caso del yute, que se saca a partir de corchoros capsulares, esas fibras para hacer esos sacos. Y pues también saben que los primeros documentos escritos fueron obtenidos por los antiguos egipcios a partir de los tallos de Cyperus papyrus. Entonces ahora sí entraríamos de lleno a la parte de la anatomía del tallo. En eso ustedes pueden ver un corte transversal de un tallo, ¿verdad? Entonces vamos a ver tanto la estructura primaria del tallo como la estructura secundaria del tallo. En la estructura primaria vamos a comenzar con los haces vasculares. Y vean, y porque la idea es que traten de diferenciar, ¿verdad? Cómo es la disposición de las diferentes capas que van a estar componiendo los tallos con respecto a las raíces, porque van a haber ciertas diferencias. Entonces, los tejidos vasculares primarios se van a formar a partir del procambium. En el tallo de las plantas vasculares, tanto xilema como floema primario van a estar asociados formando cordones denominados haces vasculares. Cuando nosotros hacemos un transcorte de un tallo, por ejemplo en el de girasol, vamos a observar el respectivo córtex y la médula y tanto xilema y floema asociados el uno con el otro en forma de cordones y a eso le vamos a llamar vascular. Y en esta microfotografía que tenemos a la derecha, que es de un tallo de girasol, ahí podemos observar ese vascular, donde va a estar compuesto por el floema primario y el xilema primario. Acuérdense que esta sigue siendo la estructura primaria del tallo. Tanto en el caso del xilema como el floema, estos van a constar de dos partes que se desarrollan una después de la otra. Primero vamos a tener el protoxilema y luego el metaxilema y también el protofloema y el metafloema. En el caso del protoxilema, este va a estar formado por traqueidas anilladas espiraladas, que es lo que podemos observar aquí en B y en C, en esta parte de aquí abajo del protoxilema. Y eventualmente esas fibras anidadas espiraladas de las traqueidas se van a estirar y se van a destruir, quedando nada más como huecos. En el caso del metaxilema, este es más complejo porque puede tener vasos reticulados, que es lo que podemos observar en la figura en D. Acá. Pueden también ser punteados, como en el caso de observarlos aquí en E, y van a tener también fibras. En este caso van a ser los únicos tejidos conductores de las plantas que no van a tener crecimiento secundario. Luego vamos a tener el protofloema, que va a madurar en las partes de la planta que se están alargando. La mayor parte de las células van a ser de tipo parenquimático, como en el caso de F, donde sus elementos se van a obliterar y se van a aplastar muy pronto. Entonces,
Se dice que tienen esta forma o que son células parenquimáticas debido a que se suelen observar como vacías, que incluso no tienen ornamentaciones. Pero en el caso del metafloema, este va a tener elementos cribosos que va a tener células acompañantes, además de las células parenquimáticas, que es lo que se puede observar en G, ¿verdad? Y en las plantas que no tienen crecimiento secundario, es el único floema de los órganos adultos, o sea, el metafloema, ¿verdad? En aquellas que no tienen crecimiento secundario. Si hay crecimiento secundario, sí va a haber metafloema y protofloema. Y esto que no sé si alcanzan a ver como estas manchitas rojas acá. Esto es debido a que ahí está la placa cribosa, ¿verdad? Entonces esa placa cribosa que es la responsable de hacer pasar los diferentes solutos. En esta microfotografía pues se observan bastante bien, ¿verdad? Y dentro del tallo vamos a diferenciar los tipos de haces vasculares que vamos a encontrar en las plantas, ya sea en monocotiledóneas, en dicotiledóneas, en angiospermas, así como en helechos. El floema y el xilema van a mostrar variaciones en su posición relativa, determinando así diversos tipos de haces vasculares. Entonces, primero vamos a tener el haz colateral. En este tipo de haz, el floema va a estar localizado en el lado externo o abaxial del haz, mientras que el xilema va a estar ubicado en el lado interno o adaxial. O sea, si hacemos un corte transversal de un tallo y estos tallos tienen haces colaterales, cuando venimos de afuera hacia adentro, hacia el centro de ese corte del tallo, el primer vascular que vamos a encontrar va a ser el floema y luego vamos a tener el xilema. Este tipo de haz colateral va a ser más frecuente en las angiospermas y en las gimnospermas. Y en este caso, ¿verdad? De estos dos grandes grupos, los haces colaterales pueden ser de dos tipos. Haces colaterales abiertos y haces colaterales cerrados. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso del haz colateral cerrado, esto va a ocurrir en la mayoría de las pteridofitas, o sea, en los helechos, en las monocotiledóneas y en dicotiledóneas herbáceas. Los haces vasculares no van a conservar procambium después que los tejidos vasculares primarios alcancen su estadio adulto. Entonces van a carecer, por lo tanto, de la capacidad para seguir creciendo posteriormente. Los elementos traqueales del protoxilema eventualmente comienzan a estirarse y se destruyen. Entonces, en los haces vasculares de muchas gramíneas, la destrucción del protoxilema lleva a la formación de un espacio abierto, que en ese caso se llama laguna protoxilemática. Aquí tenemos, por ejemplo, haces colaterales cerrados. Este es un esquema, ¿verdad?, de un haz colateral cerrado, donde vamos a encontrar primero el floema y luego el xilema. Entonces, esto es un transcorte de Setaria geniculata y de Canna glauca. En el caso de Setaria es una dico y en el caso de Canna es una mono. Entonces, ahí podemos observar que primero se encuentra el floema, ¿verdad? Y luego vamos a tener el xilema. Entonces, eso es un haz colateral cerrado. Pero en algunas monocotiledóneas, como por ejemplo en Asparagus y en Dracena, el xilema en transcorte va a tener una forma de U, como en el caso de Asparagus,
o de V, como en el caso de Dracena. De manera que este xilema va a estar rodeado, va a estar rodeando parcialmente al floema, porque este es el floema. Y en este caso, que está el xilema en forma de U, este es el floema, ¿verdad? Entonces, dice parcialmente porque no lo está encerrando completamente, como lo que sucede en otras plantas. Luego tenemos los haces colaterales abiertos. Este tipo de haces van a estar en la mayoría de las dicotiledóneas y en las gimnospermas que tengan un meristemo vascular persistente entre el xilema y el floema, que ese va a ser el cambium fascicular o interfascicular, como lo quieran llamar, que se forma a partir de un remanente de cambium. Entonces, por ejemplo, si vemos también siempre en ese corte del tallo de girasol, vamos a observar tanto el protofloema como el metafloema primero. Luego vamos a tener el cordón, ¿verdad?, de ese cambium fascicular. Y luego vamos a tener el metaxilema y el protoxilema. El orden de aparición, tanto del proto y metaxilema como del proto y metafloema en relación con el centro del tallo, va a ser bastante variable. Este orden de aparición se puede estudiar en cortes transversales seriados, razón por la cual se habla de la diferenciación transversal de los tejidos vasculares. Entonces, en los haces colaterales aparece primero el protofloema en la parte externa del cordón del procambium, pero en el corte transversal va a ser bastante difícil de reconocer. Y después de que haya aparecido ese protofloema, va a aparecer el protoxilema en la parte interna. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cortes secuenciales de sea maíz, o sea, de maíz, donde podemos ver, ¿verdad?, las diferentes formaciones tanto del protoxilema como del protofloema. Si en el lugar que nosotros cortamos, probablemente lo que más veamos sea un protofloema y no muy desarrollado un protoxilema. Pero esos transcortes secuenciales, ¿verdad?, o seriados, se hacen precisamente para ver cómo es el origen y o evolución de estos haces vasculares. El metafloema se va a diferenciar en forma centrípeta con respecto al protofloema. Y en el caso del metaxilema se va a desarrollar en forma centrífuga con respecto al protoxilema. Y en el caso de los haces colaterales, el protoxilema es endarco. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ocupar la posición más interna del haz con respecto al centro del tallo. Entonces ahí podemos observar un transcorte de Bidens pilosa, que es algo similar a la hierba del toro, donde podemos observar que el protofloema y el metafloema tienen un crecimiento centrípeto o tienen una diferenciación centrípeta, o sea, de afuera hacia adentro. Y en el caso del metaxilema y el protoxilema, tienen una diferenciación centrífuga, o sea, de adentro hacia afuera. Ambos van a formar fuerzas de choque, ¿verdad? Y aquí en medio, pues estaría el procambium interfascicular. Y luego tenemos el haz bicolateral. Ya vimos los haces colaterales, ¿verdad?, que pueden ser abiertos y cerrados. Y ahora vamos a ver los haces bicolaterales. Estos van a presentar floema a ambos lados del xilema, tanto hacia afuera como hacia adentro.
y se van a encontrar en las especies de algunas familias de dicotiledóneas, como por ejemplo las convolvulaces, que son las campanillas, las apocinaces, ¿verdad? Por ejemplo, los huevos de toro, huevos de caballo, etcétera. Las solanaces, ¿verdad? Por ejemplo, papa, en cucurbitaces, por ejemplo, ayotes, asclepiadaces, como la Asclepias curasábica, y también de ciertas tribus de las asteráceas. En ese caso, de que tenemos, ¿verdad? Floema a ambos lados del xilema, vamos a tener que el cambio fascicular se va a encontrar entre el xilema y el floema externo. Según el autor Strasburger, también puede haber cambio entre el xilema y el floema interno. Y en los haces bicolaterales, el floema interno se diferencia después en el extremo y su diferenciación es centrífuga, no es centrípeta como en el ejemplo anterior que vimos de los haces colaterales eh, cerrados. Luego tenemos un tercer tipo de haces que son los haces concéntricos. En los haces concéntricos, uno de los tejidos vasculares va a rodear completamente al otro y los haces concéntricos van a ser cerrados. El haz, en ese caso, se va a denominar pericilemático o anfibasal. Esto va a ser si el xilema está rodeando por completo al floema. Ese tipo de haz lo vamos a encontrar en muchas monocotiledóneas y también en los haces medulares de algunas dicotiledóneas que también van a ser de ese tipo anfibasal, ¿verdad? Ahí tenemos Dracena. Dracena es una monocotiledonia y podemos observar cómo el xilema está rodeando completamente al floema. Y si el floema rodea al xilema, o sea, lo contrario del anterior, a ese A se le va a llamar perifloemático o anficrival. Y esto va a ser común en helechos y en los transportes de los tallos de algunas flores, también en frutos de angiospermas se les va a llamar perifloemáticos. En el caso también de géneros como Mesembryanthemum, Begonia y Rumex, van a tener este tipo de haces anficribales o perifloemáticos, o sea que el floema va a estar rodeando al xilema. En los haces concéntricos perifloemáticos, el protoxilema va a quedar rodeado por el metaxilema y en este caso el protoxilema va a ser de tipo mesarco. Luego tenemos el tallo primario de las pteridofitas. En este caso, pues resulta imposible dar un esquema general de la estructura primaria de tallo de las pteridofitas porque hay una gran diversidad estructural con respecto a las especies que conforman todos los tipos de lechos. En muchas especies, la capa más interna del córtex se va a diferenciar formando la endodermis. Y esto sucede al igual que en la raíz. Sin embargo, aquí estamos hablando ya del tallo primario de lechos. Entonces, a veces puede confundirse un transcorte de raíz con un transcorte de tallo de lecho, precisamente porque se observa esa endodermis, que esa endodermis solo debería de estar en las raíces. Pero, por ejemplo, en el caso del género Psilotum y Gleichenia, se va a encontrar un haz central único perifloemático. Entonces, a eso se le va a llamar que es un tipo de haz central tipo protostela, que va a estar limitado por una endodermis del córtex parenquimático. Y luego, por ejemplo, tenemos en Adiantum que los tejidos vasculares, perdón, van a estar rodeando la médula parenquimática. Entonces a eso se le va a llamar
sifonostela. El cilindro del xilema va a presentar floema a ambos lados. Si se fijan, hay floema aquí, que sería el floema externo, está el floema interno y el xilema en medio, ¿verdad? Entonces a eso se le llama sifonostela. Los tejidos vasculares van a estar separados del córtex de la médula, van a estar separados del córtex y de la médula por una endodermis, que esta es la endodermis, ¿verdad? Que se tendría que formar solo en raíces, pero ya ven que se forma también en tallos de helechos. Y bueno, por este día nos vamos a quedar hasta acá. Les comparto luego la grabación. La grabación le va a quedar, ya les digo a quién. Bueno, la grabación me queda a mí, entonces yo tengo los permisos, así que media vez yo se los publique, ¿verdad? Allí les queda. Ya me acordé, déjenme darles las notas del examen especial, ¿verdad? De que hicimos la semana pasada, creo que 4 lo pasaron y 4 lo dejaron, o no me acuerdo. Bueno, aquí lo tengo. Rafael Antonio se sacó 4, Mónica Lisbeth se sacó 8, Kelvin Emanuel se sacó 6, Johnny N. Dilson se sacó 7.5, Luis Eduardo 3, Silvia Lisbeth 8, Jenny 4 y Mauricio Samael 6. Entonces, bueno, lo pasaron 5 de 8. Entonces, ¿verdad? Esas serían las notas que quedan para ese examen especial número 1. Recuerden ir estudiando, ¿verdad? Porque la otra semana ya es el parcial. Bueno, detengo la grabación, cuídense y nos vemos el día de mañana.